Paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. La paz en su vida, la paz en su hogar, en su familia, en su país. La paz de Dios sobre sus posesiones, sobre su hogar. La paz de Dios sobre esa tierra donde Dios le ha puesto. Gloria al Señor, bendito sea el Santo Israel. Como estamos en los últimos tiempos, pues tenemos que meditar en la palabra de Dios. Tenemos que, si Dios nos ha dado sabiduría para predicar la palabra, pues hay que predicarla. Y si no, basta con que usted, sobre todo a las personas que no conocen, pues le lea lo que está en la Biblia. Que si tiene la autoridad para leerla, tiene también la unción. Porque leer la Biblia sin la unción o predicar sin la unción es en vano. Gloria al Señor. Pero tenemos que saber qué hablamos y qué predicamos. Porque el hablar de Dios, si lo hacemos correctamente, como dice su palabra, trae beneficios. Pero si hablamos de Dios incorrectamente, si enseñamos incorrectamente, trae consecuencias. Por eso en primera de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme el poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Entonces, en estos tiempos finales que estamos viviendo, hay gran alarma encendida porque la venida del Señor está cerca. No podemos andar en tropiezos, no podemos andar en error. No podemos confiar nuestra salvación en manos de ningún hombre, sino que nosotros mismos tenemos que escudriñar la palabra y pedirle a Dios el entendimiento y el discernimiento para entenderla. Porque todo el que ha leído la Biblia sabe que en el mundo se mueve una competencia contra la verdad. El enemigo, ¿cómo puede usted creer que el diablo se la va a poner fácil a Jesús, de que se le lleve todas las almas? O sea, de que no existan religiones que pertenecen de parte del engaño del enemigo. Él también tiene que llenar la tierra, es una competencia. Nomás, mire, cuando usted saca un pequeño negocio a freír empanadas, no existía nadie en ese momento quien vendiera empanadas, y saque usted un negocio, saque usted su parrillita ahí a fritar o a vender algo, a los 8 días está la calle llena de lo mismo que usted está vendiendo. Y así, todo tiene competencia, la verdad tiene competencia. Entonces cuando el Señor Jesucristo dijo en Mateo, ¿no? Vendrán muchos en mi nombre, vendrán falsos. Habla también aquí el libro de Juan, habla que después de la partida del apóstol vendrán muchos engañadores, burladores, a trastornar la palabra, porque ellos son puestos por el enemigo. A lo mejor no muchos no lo harán por maldad, sino que como están engañados, están bajo una ceguera. El enemigo les cega el conocimiento de la verdad y les abre el entendimiento, y él pone la mentira en esa mente. Y por eso es que la gente cree, toda gente que tiene una religión cree que él está en la verdad. Los budistas, incluso hasta los satanistas. Porque si no creyesen que eso fue la verdad, no estuvieran ahí. Mire, los judíos nomás. Los judíos creen y por eso que hay gente que mata por defender la verdad. Mire los del Islam, cómo matan creyendo que están defendiendo a Dios, porque están bajo una ceguera. Entonces, ¿por qué puede alguien, cualquiera que también ande predicando, no está libre de estar también en una ceguera? Pero eso, entonces, ¿cómo hacemos? Para eso tenemos la palabra. Por eso hay textos en la palabra que hay que obedecer. La Biblia dice, todo comienza a partir de la obediencia en la palabra como está escrita. Por eso en Juan 7:38 dice, el que cree en mí,
como dicen las Escrituras. Ahí está la clave. Ahí está. Si la Biblia dice que es blanco, pues yo predico, es blanco. Si dice negro, yo predico, es negro. Pero ¿cómo es que andan algunos predicando a Jesús como Padre si la Biblia dice que es el Hijo? Ahí está lo que le estoy diciendo. ¿Cómo podemos saber quién tiene la verdad y quién no la tiene? Pues vayamos a la Biblia. El que cree en la palabra de Dios como dice en la Escritura, ese tiene la verdad. Gloria al Señor. No podemos creer al que está hablando algo que no está conforme a las Escrituras. Por eso dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, como está escrito, así como lo vemos. Y hay algunos pasajes que parece que tuvieran en competencia, pero ahí entra el discernimiento, porque también tenemos que entender aquellos tiempos, tenemos que entender el tiempo de hoy, que ahora estamos en el tiempo de la gracia. Cuando Jesús estuvo aquí, cuando Jesús nació, no nació en el tiempo de la gracia, sino que predominaba la ley hasta el momento de que Jesús, todo el tiempo que Jesús estuvo con vida, en cuerpo de hombre, predominó la ley. Entonces también por eso hay pasajes que parece que eran en contradicción, como Mateo 28, 19, con Hechos 2:38 y muchas cosas. También tenemos que entender que somos dos pueblos, uno judío y otro gentil. Y entonces no todas las cosas van a ser fácil de entenderlas, pero es que entra el discernimiento, que la Biblia no tiene oposición entre ella, la Biblia no está en pleito. Y por eso que vemos personas pues que para defender su doctrina usan la misma palabra para... Uno les manda un versículo y ellos mandan otro. Miren, ahí está, esa es una ignorancia muy grande. Yo a todo pasaje de la Biblia tengo que decir amén, aunque me lo mande el diablo. Si el diablo me manda un versículo de la Biblia, yo digo amén. Yo no le estoy diciendo amén a él, sino a la palabra de Dios. Pero usted manda un versículo donde diga que Jesús es el Hijo de Dios, te bloquean. Yo sí he bloqueado en Facebook por algunas personas por mandarles versículos donde la Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo va a creer que yo no voy a...? Entonces soy anticristo, porque el Cristo es el Hijo de Dios. Y si yo no creo que Jesús es el Hijo de Dios, yo soy anticristo. Gloria al Señor. Entonces escuchaba yo un comentario de un amigo unicitario en un video del hermano Omar, donde está explicando acerca de la importancia y la obligación de confesar el nombre de Jesús. Y él dice que él lo confiesa, pero él lanza el ataque diciendo que nosotros no confesamos que Jesús es el verdadero Dios. Pero yo no encuentro un pasaje en la Biblia donde yo tenga que confesar que Jesús es el verdadero Dios. Y eso no es el problema. Cada que estamos leyendo la palabra lo estamos confesando. Hay pasajes en la Biblia que es obligación, que yo tengo que confesarlo en determinado tiempo, en determinado momento. Pero no es que la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis no me obliga a que tengo que confesarla, sino creerla. Mi obligación es creer en toda la palabra de Dios. No decir, no, este texto fue añadido. No, este texto, aquí hay un error en este texto. Ese es poner a Dios muy pequeño. Que Dios no fue capaz de guardar la palabra. Yo no cargaría esta Biblia si yo creo que un pasaje no es de Dios, sino que el enemigo lo añadió. Yo no lo tendría la Biblia. Gloria al Señor. Entonces, como Dios tiene el poder de mantener la tierra en el aire, de sustentar todo lo que creó, ¿será que no es capaz de sustentar su palabra perfectamente como Él la creó? Yo no lo creo. Por ahí se conoce un falso maestro cuando dice tal texto no es de Dios, sino el enemigo. O sea que aquí hay palabra claro que aquí hay palabra que el diablo la habló, pero no quiere decir que, por lo menos cuando el enemigo en el libro de Mateo le dice al Señor, todo esto te daré si postrado me orare, y di que esas piedras son palabras del enemigo. Gloria al Señor. Entonces,
porque es obligación confesar que Jesús es el Señor. Y cualquier persona que no obedezca eso, pues va a tener consecuencias. En el momento del bautismo, la persona tiene que confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Gloria al Señor. Mire aquí, Primera de Juan. Primera de Juan 5:14, 5:15. Dice así la palabra de Dios. Primera de Juan 5:14. Está el apóstol Juan hablando por todos los discípulos o apóstoles. Dice, nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Entonces, ¿cómo que podemos creer que Jesús es el Padre? Entonces, Él se envió Él mismo. Si no creemos la palabra de Dios como está escrita, como está correctamente, entonces nos vamos a hacer un lío. Es como tener la cabeza llena de bulto de alambre y bulto de miles de anzuelos. No vas a entender la palabra y simplemente eres un religioso que vas a un lugar y te reúnes con un grupo de personas, pero no tienes definido, no conoces a Dios, no sabes quién es Dios, no sabes el destino de tu alma. Y en el 15 dice, todo aquel que confiese, oiga, este es obligatorio confesarlo. La Biblia no me dice que es obligatorio confesar que Jesús es el verdadero Dios. Solo creerlo nomás. Y si lo confieso, pues mejor. Cada que leemos la palabra, estamos confesándolo. Pero hay que creerlo, ¿no? Por lo menos cuando decimos nosotros que en Deuteronomio 6:4, Dios es uno. Ese no es un pasaje que está en contra de la Trinidad, ¿no? Antes a favor de la Trinidad. Dios es uno. Cuando dice uno, dice unión de varios. Dios es uno, porque entonces si fuese uno, no estaría este texto que dice que Dios envió a su Hijo, porque un solo ser no necesita ser enviado por alguien, Él mismo va. Entonces, por eso es que la palabra de Dios dice, la suma de tus palabras es verdad. Salmo 119, 160. La suma de tus palabras. Yo no puedo coger un solo texto para tratar de convencer a alguien que yo tengo la verdad. Como le decía yo a este varón que decía que nosotros no confesamos, yo no sé quién le dijo, o él está en la mente de todo mundo, o él es Dios para saber que las personas que ningún trinitario confiesa que Jesús es el verdadero Dios. Dios bendiga a mi esposa. Gloria al Señor. Entonces, no se trata de hablar por hablar, sino hablar. Cuando se trata de hablar la palabra de Dios o defenderla, tiene que ser con fundamento y bases de la palabra de Dios. Lo que yo le estoy diciendo aquí. Primero, lo que he leído, si alguno hable conforme a la palabra de Dios, no simplemente por defender su doctrina, porque usted no sabe si esa doctrina, si usted está en esa doctrina falsa, como estaba el apóstol Pablo defendiendo lo que no conocía, defendiendo su judaísmo. Y él no conocía, él creía que lo conocía y que él estaba en la verdad. Lo que yo le estoy diciendo, en este momento hay gente matando a los cristianos, decapitándolos, quemándolos, porque cree que estamos en contra de Dios, porque cree que somos enemigos de Dios. Lo mismo que estaba haciendo el apóstol Pablo, persiguiendo a los cristianos, arrastrándolos, defendiendo su doctrina de nacimiento, prácticamente una cultura. Y eso es lo que pasa. Los testigos de Jehová también ellos son más pacíficos, ellos no se meten en problemas. Por eso han hecho su propia Biblia. Y los mormones también por ahí tienen su Biblia. Entonces nadie los puede atacar, porque yo no veo a mormones por ahí en todo momento atacando la Trinidad ni diciendo cosas en contra de nosotros. Ellos están haciendo un trabajo que no es trabajo para Dios, sino para el enemigo, porque como mormón nadie se salva, como testigo de Jehová no se va a salvar, porque no están de acuerdo a la palabra de Dios. Gloria al Señor. Por eso en el libro de Mormón, por eso los mormones
no solo llevan esta Biblia, ellos no pueden llevar solo esta Biblia, porque entonces, ¿con qué van a respaldar su doctrina? Y eso es lo único que le falta a los unicitarios, hacer también su libro para poder que haya un respaldo de su doctrina, porque ellos ni la tienen en un libro su doctrina. Bueno, en el libro de Mormón sí está la doctrina unicitaria, que Jesús es uno, pero que de Jesús se manifestaron tres seres. Ahí está la doctrina unicitaria, en el libro de Mormón. Ellos no tienen otro sustento. En la Biblia no dice tal cosa que de Jesús que se manifiestan los tres, sino que son tres seres que se mueven en diferentes lugares. Vemos la Biblia. Ya estamos cansados de decirlo en el bautismo, pero el problema es que ellos no creen. En el bautismo estaba Jesús en el agua, en cuerpo humano, y estaba el Espíritu Santo, venía sobre Jesús en forma corporal de paloma, y ellos se burlan. ¡Ay, la palomita! Imagínense, no saben lo que hacen. Bendito sea el Señor. Y la voz del Padre desde el cielo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, lo que es necesario es creer a la palabra de Dios. Nosotros creemos en toda la palabra de Dios, porque si alguno no cree, le hace a Dios mentiroso. Gloria al Señor. El que no cree es un incrédulo, y los incrédulos no entran en el reino de Dios. Cuando se sienten un poquito atacados, dicen: sí, nosotros confesamos. Sí, nosotros sí creemos, pero no lo dicen de todo corazón, sino por... Y entonces si usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, está en contra de su doctrina, porque en el momento que usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, usted está creyendo en la Trinidad, porque ser hijo significa dos personas, padre e hijo. Sí, nosotros significa dos personas, padre e hijo. Gloria a Dios. Entonces tiene que ponerse de acuerdo o es unicitario o es trinitario. No puede estar titubeando. Tiene que, en estos últimos tiempos no hay para estar jugando a ser cristiano. Gloria al Señor. Entonces, ¿cómo creen que es un solo ser? Por eso se bautizan en el nombre de Jesús nomás. Es como si sale una doctrina: no, yo me bautizo nomás en el nombre del Padre. No, otra: yo me bautizo nomás en el nombre del Espíritu Santo. Y ese no es el orden de Dios. El orden de Dios es, como ellos son tres, tienen que ser honrados los tres. En el bautismo, en el momento que la persona no invoca el nombre de Jesús como Hijo de Dios y no invoca al Espíritu Santo, pues ese bautismo queda nulo, simplemente se luchó. Gloria a Dios. Gloria al Santo de Israel. Tenemos que tener cuidado si en cualquier momento suena la trompeta. Y en estos tiempos mucha gente todavía no se ha encaminado en el camino de la verdad. Simplemente creamos en lo que dice la palabra, con eso basta nomás, y ponerla por obra y obedecerla. No es que la Biblia diga una cosa y yo ponerme a escudriñar, a comprar cantidades de enciclopedias, libros de historia, a ver qué quería decir. No hace falta eso. Simplemente crea nomás en lo que la palabra de Dios está hablando y póngala por obra, obedézcala. Y esa es la doctrina del Señor. Pues cuando el Señor venga, Él no le va a preguntar a usted en qué nominación estaba. Él ya conoce su creencia. Dios conoce nuestra creencia en nuestro corazón. Él sabe en qué creemos y en qué no creemos. Así que a Dios no le va a enseñar con corito, con aplausos, pero en su corazón no está creyendo como dice la palabra de Dios. Se está engañando. Gloria al Señor. Ahora, en cuanto al bautismo, ellos es que están en error en todo. Dicen que el bautismo es para perdón de los pecados. Eso fue lo que se decía para los judíos. Pero la Biblia no dice que con el hecho de yo bautizarme
ya me arrepentí o ya mis pecados fueron borrados. No lo dice, pero sí dice así, dice la palabra de Dios. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que la salvación no sale con agua, no sale porque yo me bautice ya. Entonces yo tendría que seguirme bautizando todos los días, porque todos los días pecamos. No estoy diciendo de practicar el pecado, sino que nuestra naturaleza es pecaminosa, el pecado está delante de nosotros. Gloria al Señor. La purificación es un proceso de cada día, y como usted cuando entra a una casa abandonada, usted no la puede dejar lista en una hora. Eso es cada día, un poquito, va quitando unas cositas, va arreglando así es la vida del cristiano, día a día. No es que del momento que usted sale del agua ya está limpio de orgullo, limpio de vanidad. No, el agua no quita eso. Ese es un proceso de ahí en adelante a través de la lectura de la palabra, del ayuno, de la oración, de negarse a usted mismo. Esa es una batalla, porque entonces no hay pelea. Si la batalla la ganara yo con meterme al agua y ya salí, hombre, gloria al Señor, si es un proceso. Porque entonces todo el que se bautiza apenas sale del agua, muriera para irse para el cielo, porque ya está preparado para irse para el cielo. No digo yo que no suceda algún caso donde la palabra dice que Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, como en el caso de este hombre que estaba en la cruz, que se arrepintió. Gloria al Señor. Y no fue necesario bautizarlo. Entonces sigo leyendo, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. O sea que el perdón de nuestros pecados es por confesar al Señor cada que pecamos. Todos los días pecamos. No que practiquemos, y habrá algunos que practican, hay muchos cristianos que caen en adulterio, en fornicación, porque descuidan la batalla, flojan en la batalla, en oración, y el enemigo los atrapa. Gloria al Señor. Por eso es que la palabra dice, velá y orá, porque vuestro adversario, el diablo, y esta carne, todo está en contra de nosotros. Está en contra de nosotros el mundo, el diablo y la carne. La carne se opone contra las cosas de Dios. Ella no quiere, porque eso es veneno para ella. Ella lo que quiere es deleites y placer. Bendito sea el Señor. ¿No ve cuando usted se pone a leer la palabra cómo comienza? La carne se hace como cuando usted saca un pedazo de carne frío de la nevera y lo echa en el aceite caliente. ¿Cómo se retuerce? Y la carne en este momento está dominando a mucha gente. Porque la carne mata el amor por las cosas de Dios. La carne prevalece cuando nosotros nos dejamos derrotar. Ella prevalece en no leer la palabra, en estar todo el día en el internet. Es una batalla, una lucha. Porque el enemigo ha puesto en el internet, eso es como un vicio. Como cuando pruebas tantos vicios que hay. La persona siempre quiere ese deseo de estar con él, estar abasteciéndose de ese vicio, como tabaco, como el alcohol o como las drogas. Un deseo de que todo lo que quieres es coger el teléfono para ver todas las cantidades de insensateces que hay en el internet. Pero qué bueno que tuviéramos ese mismo deseo de estar con la Biblia, o de estar dentro de mi corazón. Gracias, Señor, orando en todo tiempo, como dice la palabra de Dios. Mire lo que estoy predicando yo. Si usted oye a un señor unicitario, usted estas cosas no la habla. Apenas usted abre el internet, lo primero, la Trinidad no existe.
Es que ya no da ni gana de abrir el internet. Tanto falso maestro, unos jovencitos, siempre defendiendo la doctrina y no hablan una palabra que de pronto le sirva para una persona, una palabra de vida. Ni siquiera, no, es que todo es debates y la Trinidad no existe. ¿Por qué yo no me bautizo en la Trinidad? ¿Por qué yo no creo en la Trinidad? Y así, ahora hasta películas, se han vuelto actores. Es tremendo, es terrible lo que el enemigo está haciendo en estos últimos tiempos. Dios necesita quien predique la palabra como está. Dios no necesita falsos maestros. El enemigo sí quiere que la gente ande peleando contra la palabra de Dios por falta de discernimiento. Y porque la Biblia me dice que Dios es uno, yo voy a creer que es un solo ser, viendo que el resto de la Biblia me dice que no, que son tres los que dan testimonio, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y tantos versículos, Dios envió a su Hijo. Entonces, ¿cómo que es uno, pero que Dios envió a su Hijo? Cuando decimos uno, te decimos que esos tres son unidos. Hablan una sola palabra, un mismo sentir, un mismo acuerdo. Pero no, ellos están confiados que están en la verdad, pero es que una ceguera espiritual. Ya le he dicho acerca de los judíos. Si están ciegos los judíos, ahora con Tomás van a estar ciegos testigos de Jehová, mormones, adventistas. ¿Por qué? Porque no creen en la palabra de Dios como está escrita. Eso es lo que nos favorece a nosotros los trinitarios, que la creemos como está escrita. No hay versículo que no lo creamos. Dios es uno, claro, Dios es uno. Pero nosotros en nuestro corazón sabemos qué clase de uno es Dios. No es que es un solo ser. Porque entonces eso contraería, toda la palabra estaría en contradicción. Porque cuando usted abre en Génesis, desde ahí está la Trinidad. En el libro de Génesis. Dice, en el principio creó Dios, uno, los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios, oiga, el Espíritu de Dios, no dice el Espíritu Dios. No está diciendo Espíritu Dios, sino el Espíritu de Dios. Se movía sobre la faz de la tierra. Y la Biblia dice que Dios creó todas las cosas por medio de ¿quién? Por medio de Jesús. No dice Dios creó, y cuando dice Dios, pues son los tres. Los tres son Dios. Gloria al Señor. Y entonces, primera de Juan 3. Gloria al Señor. Primera de Juan, primera de Pedro 3. Dice así la palabra de Dios. Por eso es que hay que escudriñar la palabra de Dios. Y dice así, está hablando de aquellos hombres burladores. Dice, sabiendo primero que en los postreros días vendrán burladores, andando según su propia concupiscencia. Oiga. Diciendo, ¿dónde está la promesa del avenimiento? O sea, ¿dónde está la promesa? Que Cristo viene, y ¿dónde está? Y no, vamos para la discoteca, porque Cristo tarda todavía. Y diciendo, ¿dónde está la promesa del avenimiento? Porque desde el día en que nuestros padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y aquí viene la exhortación de Pedro. Dice, estos ignoran voluntariamente que en los tiempos antiguos fueron hechos por la palabra de Dios. Oiga, hechos por la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? El Verbo. El Verbo, el que se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, Dios soltaba la palabra y la palabra ejecutaba. Hágase la luz. ¡Bum! Se hacía la luz. Hágase el cielo. Hágase la tierra. La palabra. Por eso la Biblia dice que todas las cosas por medio de Jesús fueron hechas. Pero no entienden que son dos seres. Es el Padre y el Hijo. Y el Espíritu Santo moviéndose. Estos ignoran voluntariamente que en los tiempos antiguos fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua.
Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea que con la misma palabra que fue creada la tierra, con esa misma palabra será destruida toda la tierra y todo lo que en ella hay, todo lo que no se arrepintió, todo lo que fue abominación para Dios, todo lo que no glorificó, no se guardó para Dios, será destruido. Gloria al Señor. Mas amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. En este momento puede faltar un minuto para el fin del mundo. Para la venida del Señor puede faltar un minuto. Para nosotros aquí pueden ser muchos años. Pero para el Señor puede ser un minuto, un segundo. Ya todo está preparado para la venida del Señor. Y usted sabe cómo se están moviendo las cosas en el mundo. Cómo el mundo está siendo trastornado. El mundo está vomitando a sus moradores. El mundo ya no soporta más tanta maldad, tanto pecado, porque Dios no creó al mundo para soportar eso. Entonces Dios tiene que hacer limpieza. Como cuando usted construye algo y le queda mal, usted tiene que borrarlo y cuenta nueva. Perdón, hacer de nuevo las cosas. Alabado sea el Señor. Entonces, mas, oh amados, si usted de pronto encuentra en una prédica de un unicitario que deje un poquito el tema de contradecir y atacar y defender su doctrina y se meta como en este tema que yo estoy hablando, de la salvación, usted no lo va a encontrar nunca. No lo va a encontrar nunca. Ellos siempre están haciendo sus vídeos para mantener a la gente ahí, porque ese es un gran negocio. Como negocio les sirve porque es una profesión que ellos cogen. Ay, hombre, yo soy pastor, ya no tengo que ir más por allá de pronto a cortar caña o a bolear asadón. No, ya ando con una corbata y ya la gente me mantiene. Pero es que ellos defienden, porque ¿qué pasaría si todo el mundo cree en la verdad y sale de esas doctrinas? Entonces ellos tendrían que volver a cortar caña, volver a coger el machete, el asadón. Entonces por eso es que ellos defienden, te quieren mantener a ti en la mentira, sumergido en la mentira para que tú les mantengas a ellos ahí. Y encima que va a perder tu salvación. Porque la salvación es por la verdad, por obedecer la palabra y tantos textos que hay que fulminan la doctrina unicitaria. Por lo menos en Juan 3:35 dice: el Padre honra al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, que eso es lo que hacen los unicitarios, ellos rehúsan creer que Jesús es el Hijo de Dios, sino que lo ponen como Padre, y no pueden decir, no, nosotros creemos que es Hijo, porque ahí sí que es cierto, ahí sí que es peor todavía. Están haciendo abominable a Dios que él es Padre de Él mismo y es Hijo de Él mismo. Ahí sí que le acaban de embarrar, como dice el dicho. Eso sí que es terrible, creer que Jesús es Padre de Él mismo y es Hijo de Él mismo. Eso no se ve en ninguna naturaleza. Ni en los animales se ve eso, tal cosa. Entonces entran peor todavía, cavan hoyo para su alma. Cuando creen que Jesús es el Padre y también que es el Hijo. Porque en la Biblia habla de un Padre y de un Hijo. El Padre hablando al Hijo, este es mi Hijo amado. En diferentes partes de la Biblia el Señor, el Dios del cielo, señalando, este es mi Hijo amado, a Él lo obedecé, a Él creé. Y el Hijo vino a hablar de su Padre, a dar a conocer al Padre, al que como ese espíritu nadie le ha visto jamás. Pero la terquedad y la ceguera de esta gente, y es que aseguran que ellos están en la verdad y que nosotros no tenemos ningún fundamento bíblico. Anda una muchacha por ahí de mi color diciendo que nosotros no tenemos ningún fundamento bíblico, que no nos hagan caso, que lo que queremos es estar criticándolos a ellos. No es que lo estamos criticando, sino que usted también tiene un alma. Nosotros que tenemos la verdad tenemos la responsabilidad de sacarle a usted el camino de la perdición donde va. Gloria al Señor. Y entonces dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca,
Nosotros no queremos que ni los testigos de Jehová ni los mormones perezcan. Ojalá me gustaría que los testigos de Jehová también se involucraran en esto, para tener uno la ocasión de predicarles. Bienaventurados los unicitarios que al menos escuchan lo que nosotros hablamos. Ya si ellos cierran su corazón a no creer, sino a creerle a sus jefes, a sus, a sus líderes que no predican conforme a la palabra, sino conforme a lo que la sabiduría carnal que el enemigo les da, pues allá ellos. Tanto me gustaría que los mormones escucharan esta predica, pero ellos no. El enemigo es astuto, no les permite de entrar en estos grupos de debates y de cosas. Porque gracias a Dios muchos están entendiendo la palabra de Dios. Ningún cristiano, ningún trinitario puede rescatar por su propio medio a un unicitario. El unicitario sí se lleva al trinitario, que no está afirmado en la palabra de Dios, se lo lleva fácil. Pero difícilmente usted puede, como trinitario, traer a un unicitario. Porque es que el trinitario lo preparan, mejor dicho, para eso, para que no salga de ahí. Por eso, a través de la repetidera, siempre le están dando y dando. Por eso usted lo ve a ellos siempre repitiendo lo mismo. Y eso se los meten en la mente. Es como a los musulmanes, desde el vientre, desde la sangre ya traen su doctrina. Por eso que yo le digo que ningún trinitario puede convencer a un unicitario. Pero el Señor, los que han salido es porque el Señor mismo, a través de la palabra, así como hace con los musulmanes, que se ponen a estudiar su Corán, mejor dicho, se dedican a escudriñar el Corán y encuentran a Jesús, porque el Corán habla más de Jesús que de Mahoma. Dios prende al sabio en su astucia. Un unicitario se lleva fácil al trinitario, al ingenuo, porque como aquí no se repite todos los días la Trinidad, Dios es trino todos los días. No, aquí hablamos de la salvación, aquí hablamos del amor de Dios, hablamos de su misericordia, hablamos de su bondad, hablamos del pecado, hablamos de la venida del Señor. No estamos todos los días con lo mismo, aunque nosotros como portadores de la verdad, sí está bien que todos los días estemos advirtiéndole a las almas para que no se den engañar. Porque hay mucha gente que va a venir, mucha gente que se va a convertir en Colombia. ¿Y a dónde va a caer? Si son más la doctrina trinitaria en Colombia, es más la doctrina unicitaria en Colombia que la trinitaria. Y los que más se mueven son los unicitarios. Se mueven más que los que tienen la verdad. Entonces una persona ingenua está buscando a Dios y lo primero que le dicen, cuidado con los trinitarios, que ellos creen en 3 dioses. Pues la persona se asusta y dice, uy, 3 dioses. Y le van a decir, ellos no creen que Jesús es Dios. Y entonces, claro, así ellos ganan muchas almas, no para Dios, porque esa no es la verdad. La verdad sí que Jesús es Dios, la verdad que Dios es uno, pero luego no solo ahí termina, hay que entender, como decía este joven en el comentario, que nosotros no confesamos que Jesús es el verdadero Dios. No hace falta confesarlo, sino creerlo. Pero ahora, porque yo crea que Jesús es el verdadero Dios, no estoy creyendo que es el Padre, que Él es el Padre, ni que Él es el único, porque usted no va a encontrar en la Biblia que diga que Jesús es el único Dios. No lo dice. Pero Jesús sí le dijo al Padre en Juan 17, 3 y 4. Dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Está hablando Jesús. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. El único Dios verdadero. Y entonces, ¿por qué Juan dijo que en 1 Juan 5:20, ¿por qué dijo Juan, este es el verdadero Dios y la vida eterna? Porque el verdadero Dios, ante todos los dioses falsos de la tierra estaba llena de tanta mentira cuando Jesús vino aquí, y entonces no había venido la verdad, que era Jesús. Por eso Juan dijo el verdadero Dios y la vida eterna, pero no dijo que este es el único Dios, o dijo este es el Padre.
El Espíritu Santo no le iba a permitir decir algo que no es verdad. Él dijo una verdad, Jesús es el verdadero Dios, y ya ellos creen que es el Padre. De ahí no pasan. Y entonces, ¿qué hacemos con Juan 17, 3 y 4? Cuando el mismo Jesús dijo, orando al Padre, Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pero ellos todo lo relacionan con su doctrina. Dicen que ahí está hablando que Él es el Padre. Es que la ceguera espiritual es terrible. A mí me libró Dios de caer en esa doctrina, porque si yo no me hubiese convertido aquí en España, sino que hubiera convertido en Colombia, pues ¿a dónde más iba a ir? Si por lo menos el pueblo donde yo vivo predomina. Ante ellos se levantan contra la... Si hay un pastor trinitario que va a levantar una iglesia, le hacen guerra. Hasta pueden ir de noche y le tumban, si está levantando una iglesia, le tumban... No he visto yo el caso. No es que yo lo haya visto ese caso, pero es que se amotinan contra cualquier otra nominación que no sea ellos. Y el Zarzal está lleno y tengo mi familia ahí. Estoy orando por ellos. Mi madre fue bautizada en el nombre de Jesús, pero la palabra dice que Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, porque Dios conoce el corazón de una persona que le quiere buscar. Ahora el problema lo tienen las personas que están en esa doctrina y se le está hablando de la verdad, se le está enseñando y ellos rehúsan a creer en la verdad, en la escritura, como está escrito. Gloria al Señor, porque para ellos es muy duro confesar que Jesús es el Hijo de Dios, porque eso contradice su doctrina. Desde el momento que ellos confiesen que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios le levantó de entre los muertos, pues entonces están relacionando a dos personas, y para ellos es imposible que sean dos, para ellos es uno nomás. Entonces no hay salvación, gloria al Señor para ellos. Aleluya, seguimos aquí leyendo. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Es terrible las cosas que vienen. Gloria al Señor. Dios bendiga la vida de la hermana Caridad Sánchez. Gloria al Señor. Una sierva valiente, esforzada, guerrera, ganando almas para el Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Está mi esposa Mercedes. Salude, esposa, a la hermana Caridad. Ella es la que habla en los audios que le mandé anoche. Gloria al Señor. Entonces las cosas que vienen son terribles para la humanidad. Como le digo, en el día del juicio, Dios no le preguntará a nadie usted en qué doctrina estaba. Ya Dios conoce el corazón. Ya en el libro está escrito todo lo que favorece a su salvación o lo que perjudica su salvación. El Señor dijo, por tus palabras serás absuelto o por tus palabras serás condenado. Y en este momento podemos ver que la gente ha perdido el temor de Dios. El Señor dijo que el amor de muchos se enfriará. No hay amor, si no hay amor por Dios, mucho menos entre seres humanos va a haber amor. Por eso vemos gente maldiciendo cuando la persona dice que la Trinidad es diabólica. Ahí está incluido los tres seres. Y aún, si supongamos que estamos equivocados los trinitarios y es un solo ser, usted está maldiciendo a ese solo ser. Lo está maldiciendo. Gloria al Señor. Y en esos tres seres que usted dice que la Trinidad, porque Trinidad significa tres. Y la Biblia dice, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Pero nos condenan a nosotros por creer en ellos, aunque están en la Biblia. Mateo 28, 19. Y por todo el mundo y prediqué el Evangelio a toda criatura, bautizándolo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y cuántas veces la Biblia no habla del Espíritu Santo por separado, de Dios Padre por separado y de Jesús por separado? Pero están maldiciendo a esos tres seres. Están diciendo que son diabólicos. Esa persona ya no tiene salvación. Todo aquel que ha dicho
cualquier cosa en contra de la Trinidad, incluyó al Espíritu Santo ahí. Porque a ellos usted los oye hablando de Espíritu Santo, pero luego dicen que no, que es uno nomás, que ese Espíritu Santo es Jesús. Gloria al Señor. Amén, hermana, amén. La gloria sea para Dios. Aquí como la palabra nos manda a predicar tiempo y fuera de tiempo, y cuando Dios le da sabiduría a uno, la sabiduría que Dios le da a uno es un don que hay que, con ese don hay que servir a Dios. Gloria al Señor. Ese es un don que Dios nos da, hablar con sabiduría para el servicio de Dios aquí en la tierra, para que muchas almas sean salvas. Para que todo aquel que creyere, porque el problema es que la persona cierra su corazón. Desde que lo ve a uno ya predicando, ya como saben que uno es trinitario, que no pertenece a su nominación, inmediatamente su corazón se cierra. Y aunque usted le esté hablando con la verdad, aunque usted le esté leyendo la Biblia, pero como el corazón está cerrado, ellos no están abiertos a recibir lo que el Espíritu Santo le esté hablando a través de un vaso. No, ellos están a la defensiva, inmediatamente ya están con la ametralladora ahí para disparar, para hacer comentarios. Gloria al Señor. Entonces por eso es que mucha gente no entrará en el reino de Dios, porque la palabra de Dios dice que los humildes heredarán la tierra. Bendito sea el Señor. Entonces seguimos. Aleluya. Dice aquí la palabra de Dios: y cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre. Y ellos no entienden de Y, no entienden cuando dice de. Ellos no entienden eso. Ellos en su mente pues está que todo lo que la Biblia habla de un solo ser. Por lo menos aquí dice en la doctrina de Cristo, este tiene al Padre. Y aquí a partir de la Y ya no es el mismo ser, ya no está hablando del Padre, ya está hablando de otra persona. Y al Hijo. Porque si no tuviera la I, entonces estaría hablando del mismo ser. Entonces diría así, de esta manera diría: la doctrina de Cristo, este tiene al Padre Hijo. Este tiene al Padre Hijo. ¿Eso cómo sería eso? Padre Hijo, yo nunca escuchaba palabra. Yo soy Padre Hijo. Yo tengo que decir yo soy Padre y Hijo. Y también Hijo. Pero Padre Hijo no existe. Gloria al Señor. En las salutaciones, bueno, dice, sigo leyendo, dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Malas obras es no creer que Jesús es el Hijo de Dios. Malas obras es creer que Jesús es el Padre, porque eso contradice toda la palabra de Dios. Esto está aquí en segunda de Juan, como no tiene capítulo sino versículo nomás, en el versículo 9. En el versículo 3 está saludando el apóstol como siempre ellos saludaban, invocando a las dos personas: sean con vosotros gracias, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. O sea que los unicitarios tienen la razón y los apóstoles no. Sea con vosotros gracias, paz de Dios Padre. Como Jesús es Dios, por eso el apóstol tiene que aclarar aquí: Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre. Todavía lo vuelve y lo rectifica perfectamente. Sea con vosotros gracias
gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre. Y así dicen que nosotros estamos equivocados, que nosotros no tenemos la verdad. Y tantas cosas dicen de nosotros y nos tienen como la peor abominación, que somos los herejes. Y como le digo, todo lo que usted habla, apenas usted abre el Facebook, lo primero, la doctrina trinitaria no existe. Y algunos viajan, porque veo que entrevistan a los judíos. Imagínense, es como usted decirle a un musulmán, preguntarle que si son tres dioses, o que Jesús es el Hijo de Dios. Claro que le va a decir, el conflicto que yo tengo todos los días cuando voy predicando. Yo no, apenas escuchan que yo diga Jesús es el Hijo de Dios, se me lanzan encima. Dios no tiene hijo, Dios no tiene hijo. Entonces, es que toda doctrina falsa niega a Jesús como Hijo de Dios. Los mormones, los unicitarios, los adventistas, porque lo que más le interesa a Satanás, porque sabe que ahí está la salvación, es quitarles ese sentir y esa creencia de que Jesús es el Hijo de Dios. Él sabe que cuando la persona invoca a Jesús, el Hijo de Dios, por lo menos el enemigo sabía que, como la palabra dice, que todo el que invocare el nombre de Jesús y que en ningún otro nombre hay salvación, que no hay otro nombre, entonces el enemigo dijo, bueno, vamos a suplantar ese nombre. Nosotros también vamos a crear nuestro propio Jesús para que no todo el mundo invoque ese nombre verdadero, ese nombre que tiene poder, sino que invoque también el nombre del Jesús que nosotros vamos a crear, que es un falso Jesús, Jesús Padre. Un unicitario puede invocar el nombre de Jesús las veces que quiera, no pasa nada, porque en su corazón no está invocando el nombre del Hijo de Dios, sino el nombre de un Jesús que no aparece en la Biblia. Y por eso, mire lo que dice la palabra de Dios, segunda de Corintios 11:4. Mire lo que yo le estoy hablando, de que sí existe, aunque en la Biblia habla de un Jesús que no era un hombre normal. Segunda de Corintios 11:4, mire lo que advirtió el apóstol Pablo. Dijo, si alguno viene a vosotros predicando a otro Jesús. ¿Por qué el apóstol Pablo le dijo eso? Porque el Espíritu Santo ya sabía que iba a haber una doctrina, que andaba predicando a un Jesús falso que no es el Hijo de Dios. Y dice así, segunda de Corintios 11:4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, oiga, a otro Jesús, es lo que le estoy hablando. El enemigo creó otro Jesús que no es el Hijo de Dios, sino un Jesús Padre. Y entonces tiene a millones. Ya por esa parte el enemigo sabe que en Colombia la mayoría que invocan ese nombre no le estorba a él, no le hace daño. Porque no están invocando al Jesús que es el Hijo de Dios, sino a un Jesús que no existe en la Biblia. Porque en la Biblia no existe Jesús Padre, que es la doctrina de los unicitarios. Entonces el diablo es muy astuto. Dijo, imagínense, ¿qué tal que todo el mundo está invocando a Jesús, el Hijo de Dios? ¿Qué hago yo? Mis siervos no pueden trabajar en la tierra, mis brujos, mis hechiceros no pueden obrar en la tierra, porque imagínense todo el mundo, cada uno en su casa, en su lugar, invocando el nombre de Jesús, teniéndolo como Hijo de Dios. Entonces el enemigo dijo, yo tengo la solución para eso. Voy a crear otro Jesús. Voy a ponerle un falso Jesús. Y mírelo, aquí está, dice. Segunda de Corintios 11:4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, cuando la persona es bautizada en el nombre de Jesús, no está siendo bautizada en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, sino en el nombre de ese falso Jesús. Y entonces recibe un espíritu maligno.
que es el que lo va a mantener, el encargado que lo va a mantener así, ahí, en el engaño. Por eso es que a ellos usted puede leerles la palabra, puede hablarles lo que le hable, no salen de ahí. Gloria al Señor. Solo el Señor los puede sacar porque ellos, en ellos hay un espíritu de error. Y de la misma manera, cuando usted se bautiza en el nombre de Jesús, cuando usted se bautiza como Jesús mandó, Padre, Hijo y Espíritu Santo, usted es sellado con el Espíritu Santo. Usted recibe el Espíritu Santo. Satanás es enemigo del Hijo de Dios y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Entonces, por eso no quiere que usted invoque, en su bautismo no sea invocado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres. No quiere. Porque él no tiene nada que ver con el Espíritu Santo, ni con Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, por eso ha puesto otro bautismo, ha puesto otro Jesús. Imagínense cuántos millones de unicitarios están invocando en vano el nombre de Jesús. Millones, y van ganando y se van extendiendo por todas las naciones. Ya están entrando en África. Gloria al Señor. Tienen que cerrar su frontera, hermana Caridad. Cierre su frontera. Pídale a Dios que no entre ninguna obra del enemigo a su país. Porque nos dormimos los colombianos. Bueno, yo no era cristiano en aquel tiempo. En el año 37 llegó una pareja, fueron enviados ahí. Y mire cómo está ahora la competencia contra la verdad. Está prevaleciendo y ellos se glorían de que son la doctrina que más crece. Claro, ¿cómo no va a crecer? Si esta es una batalla. Si usted no está peleando contra nadie, pues usted sigue su camino extendiéndose. Cogen a un pobre, le dan un seminario bíblico, le enseñan 2 pasajes de la Biblia y sin haber ayunado ni siquiera 2 horas. Bueno, usted es pastor aquí. Bueno, usted váyase para acá, para este pueblo y tienen a Colombia copado de unicitarios. Al hacerle la guerra, si de pronto hay algún siervo por ahí que está con la sana doctrina, le hacen la guerra y son competitivos. El Señor reprenda a Satanás. Gloria al Señor. Vuelvo y le leo. Porque si viniere alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, ¿qué predicaron los apóstoles? A Jesús como el Hijo de Dios. El apóstol Pablo, cuando se levantó, que el Señor se le presentó, bueno, como Saulo de Tarso, en Hechos 9:20 dice, y enseguida, después de que fue a Ananías que orara por él y le devolvió los ojos, que los ojos cayeron esas escarchas, todas esas vendas que tenía. Por eso él pudo ver que Jesús era el Hijo de Dios, porque Dios le quitó las escarchas. Eso es lo que pedimos a Dios que haga con los unicitarios, que les caiga la escarcha de los ojos, los mormones, los testigos de Jehová, incluso hasta los judíos, los musulmanes. Imagínense, ¿qué tal que todo el mundo fuéramos cristianos y creyéramos en el Hijo de Dios? Pues digo yo que ni sería necesario que el Señor nos llevara, porque este sería un paraíso, porque el diablo tenía que salir huyendo. Pero como Él tiene quien le adore aquí en la tierra, Él tiene quien le rinda culto, porque todo culto que no es para Dios es para Satanás. Porque el Señor lo dijo muy claro. El Señor dijo, donde quiera que estén reunidos en mi nombre. Y eso lo dijo el Hijo de Dios, no lo dijo el Padre. Donde quiera que estén reunidos en mi nombre, yo estaré con ellos. Gloria al Señor. Porque si viniere alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o bien os recibís otro espíritu, que el que habéis recibido. O sea, hay personas que ya recibieron el Espíritu Santo porque se bautizaron, según Mateo 28:19, Padre, Hijo y Espíritu Santo, recibieron el Espíritu Santo, pero se dejan conquistar del diablo otra vez y se van para otra doctrina. Entonces ahí reciben el espíritu de error, el que estaba diciendo el apóstol Pablo aquí. Dice, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido. O sea, primero reciben el Espíritu Santo cuando se bautizan, según creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, que es el bautismo de los trinitarios, Mateo 28:19. Pero luego el diablo los conquista, los enreda,
A veces por culpa de los mismos pastores, porque no predican la palabra de Dios para aclararle a las personas, darle a conocer a las personas el verdadero camino. La palabra de Dios hace énfasis en que tenemos que conocer a Dios. Y entonces llega otro, los lobos, disfrazados de oveja, y se lo llevan. Le dicen, mira, tú estás en una doctrina que creen en 3 dioses. Eso es falso. Si fueran 3 dioses, hubieran 3 cielos, hubiesen 3 dioses, no podía haber una sola Biblia. Tenían que ser muchas Biblias diferentes, cada Dios su palabra, cada Dios su creación, su tierra, su firmamento, sus gentes o no sé qué tendría. Gloria al Señor. Pero es un solo Dios. Y ese solo Dios, en ese solo Dios está el Hijo y está el Espíritu Santo. Y también dice, y otro evangelio del que habéis aceptado, o bien lo toleráis. Pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Gloria al Señor. Entonces, señor unicitario, señora unicitaria, obedezca la palabra como está escrita. No deje que el enemigo triunfe sobre su alma. No deje que le roben la salvación. Ahora sí vamos al libro de Juan. Marcos 1:1 que dice, comienzo o principio del evangelio, Jesús Hijo de Dios. No dice Jesús Padre. Jesús es Dios por la voluntad, por la naturaleza de Dios, es que Jesús es Dios. No es porque Jesús sea el único Dios. Jesús es Dios, Hijo de Dios. La Biblia dice que Jesús es Dios. También dice que es Hijo de Dios. Lo que usted no encontrará nunca en la Biblia es que Jesús es el Padre. Ahora si venimos al libro de Juan, yo creo que ese libro le es prohibido. El libro de Juan es prohibido para los señores unicitarios. Porque es un libro totalmente, y empezando que toda la Biblia es trinitaria. No sé por qué cargan una Biblia trinitaria si no dicen que la Trinidad no existe. Pero comenzando, la palabra dice, cuando dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. La imagen de Dios es Jesús. Porque como Dios es espíritu, pues tiene una imagen igual que nosotros. Jesús en este momento está sentado a la diestra del Padre, otra cosa que ellos niegan. Que como Dios es espíritu, creen que Él es humo, que es aire, que no se ve. Él cree que cuando estemos en el cielo, el Padre no se va a poder ver. Como humano no lo veremos, pero en el cielo le veremos al Padre. Y veremos al Hijo. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Pues aquí el Señor me acaba de mostrar un pasaje que siempre se los pongo, pero eso es inútil a ellos hablarle. Y dice Lucas 24:39, aquí está hablando ya el Señor resucitado. El Señor ya estaba resucitado aquí cuando le dijo a Tomás, porque Tomás había dicho que si no lo veía no creía, porque él era incrédulo. Aunque Jesús había dicho que resucitaría, él no había creído. Hay veces que las palabras simplemente pasan, las escucha uno, pero, no, sí. Dice, mira mis manos y mis pies, pues yo mismo soy. Palpá y ve que un espíritu no tiene carne ni huesos, como ves que yo tengo. Mire, pero ellos dicen, defienden, y es lo que más repiten, Dios es espíritu. Claro, Dios es espíritu. Y entonces, ¿pero de qué Dios están hablando ahí? Ellos no están hablando de Dios, el Dios de nosotros, que es el Padre de Jesús.
Cuando ellos dicen Dios es espíritu, se están refiriendo a Jesús, porque para ellos el Padre es Jesús. Y entonces, ¿qué hacemos con este pasaje? Cuando el Señor ya resucitado dijo, mira mis manos y mis pies. Y partiendo de que la palabra de Dios dice en Juan 5:37 que nadie, el mismo Jesús dijo, a Dios nadie le ha visto jamás. Nadie ha visto su aspecto, ni ha escuchado su voz. Pero aquí ya Jesús resucitado está hablando con los apóstoles. Sus apóstoles están viendo su aspecto y están escuchando su voz. Pero la Biblia dice que a Dios nadie le ha visto jamás porque, claro, tiene sentido para nosotros. Que mientras Jesús estaba aquí con los apóstoles, Dios el Padre estaba en el cielo. Y que esta persona que está aquí, que está hablando con los apóstoles, no es Dios Padre, sino el Hijo. Dios el Hijo. Esto fue después de resucitar el Señor. Entonces esta es una de las contradicciones para los señores unicitarios, que ponen a Jesús como Padre. Entonces habrían dos padres, porque tendríamos a Jesús como Padre aquí en la tierra, hablando con los... Tendríamos a un Padre que se puede ver y a un Padre que es espíritu que no se puede ver. Eso sí no es doctrina. El orden de Dios es que hay un Padre y hay un Hijo y hay un Espíritu Santo. Y los muestra la palabra de Dios en el bautismo de Mateo 3:17. El Padre en el cielo hablando, confirmando, este es mi Hijo amado. El Espíritu Santo venía sobre Jesús, 3 seres, en diferentes lugares, cada uno haciendo su tarea. El Espíritu Santo venía a fortalecer a Jesús, porque como hombre, como ser humano, tenía también en su naturaleza, tenía debilidades. Y aunque fue tentado en todo, pero sin pecado, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo lo fortaleció para ello. Lo preparó. El Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser probado, para ser tentado. Gloria al Señor. Entonces, aquí está muy claro. Ahora tenemos también en Juan 20:17, cuando el Señor Jesús resucita, que el Señor se le presenta a María Magdalena, o a María, la madre, María su madre, y ella va a abrazarlo, a postrarse ante sus pies, y él le dice, no me toquéis, porque todavía no he subido. Gloria a Dios. Entonces, si la persona no cree, como dice la Escritura, tiene su propia doctrina, y con nuestra propia doctrina no podemos ser salvos. Y los unicitarios no tienen la doctrina de la Biblia, ellos tienen su propia doctrina. Y entonces están perdidos. Porque no es que yo crea mi propia doctrina para salvarme yo. Entonces tenemos aquí en Juan 20:17, vamos a leerlo el 15. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella respondió, ella pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo le llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, dijo, Rabí, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toquéis, porque aún no he subido a mi Padre. Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. Yeah. Entonces, ¿yo cómo voy a creer yo lo contrario? A mí ningún teólogo va a venir aquí a decirme, no, eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es esto. No. Yo creo a cómo está la Escritura, en lo que dice la Escritura. Y eso es lo que le falta a los universitarios, creer en lo que dice la palabra de Dios. Creer como está escrito. Gloria al Señor. Porque ¿cómo va a poner a Jesús como Padre si Él dice que va al Padre? Hay tantos textos que dice, el Padre que me envió. Yo voy al Padre. No haga sino leer el libro de Juan. Todo el libro de Juan y verá que es contrario a la doctrina unicitaria.
Aquí tenemos en el Juan 20:31. Bueno, desde el 30, porque otra cosa es que ellos dicen, a ver, muéstrame un texto donde diga tal cosa. Pues que en la Biblia no está todo. La Biblia nomás es un resumen de las cosas que hizo el Señor Jesucristo aquí en la tierra, que hicieron los apóstoles. No todo está aquí, pero lo que está aquí es suficiente para nuestra salvación. Lo único que tenemos que creer en lo que está aquí. No hace falta a usted volverse un científico de la palabra, un teólogo para ser salvo. Hay gente que no sabe ni leer ni escribir y tienen la salvación garantizada. Pero en el infierno hay muchos eruditos. En el infierno hay científicos, doctores de la ley, de la palabra, porque la salvación no está en ello. Es necesario tener conocimiento. Ojalá pudiéramos saber la Biblia al derecho y al revés. No mire el teólogo de la calle, ¿por qué está ya todavía en la calle? Y se sabe la Biblia, pero mejor dicho, que cualquiera lo envidia, pero está ahí en la calle, ¿no? Está ahí todavía consumiendo cosas. Gloria al Señor, porque no, la salvación no está en eso, sino vivir en el Espíritu. ¿De qué sirve yo saberme la palabra derecho al revés, pero sea la carne la que gobierna mi vida? La carne no me va a dejar escapar. La carne envía para condenación a las personas. Porque la carne no hace lo que la voluntad de Dios, sino la voluntad de sus deseos de ella. Y esa es una ventaja que tiene el enemigo sobre nosotros, que nosotros tenemos que pelear contra tres. Tenemos que derrotar a tres. Todo el que va para el cielo derrotó tres. Derrotó la carne, al mundo y a Satanás. Por eso que la Biblia dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Primera de Juan 5:5. Es un versículo para que los unicitarios salieran corriendo de esa doctrina, pero no. Ellos pelean contra la palabra, pelean contra el que le está diciendo la verdad. Porque si yo como unicitario, encuentro un versículo que dice, encuentro Primera de Juan que dice 5:5, ¿quién es el que vence al mundo? Está preguntando. Y luego se responde él mismo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí no está diciendo que es los que creen que Jesús es el Padre los que van a vencer, no. Y eso significa que todo aquel que no confiesa que Jesús es el Hijo de Dios está perdido, está derrotado. Para nada, si usted dice que es cristiano, para nada se reúne, para nada va a un culto, eso lo hacen los brujos también, se reúnen a hacer rituales, a hacer sacrificios. Toda religión se congrega, pero pertenecen a Satanás, por ahora. Muchos serán salvos porque Dios tiene misericordia de que ellos vengan al conocimiento de la verdad. Aquí en la tierra todo el mundo tiene que arrepentirse. No esperar que la muerte llegue para que alguien, porque rezó, porque hizo tal cosa, de pronto va a salir del infierno para el cielo. Eso sí, una locura. Gloria al Señor. La Virgen no puede salvar a nadie. Todo el que ama a la Virgen aquí, que por cierto, no es a la Virgen María la que aman, sino a la María de las que le han hablado. Nadie habla, muy pocas veces alguien habla de María, la que está en el cielo, sino de la María que se mueve en el mundo, la muñeca. Y cada nombre, usted sabe que aunque María, la madre de Jesús es una, y su nombre es María, ¿cuántos nombres hay? Y todos esos son demonios. Pero es que usted no puede ponerle a su hijo María del Carmen, no puede ponerle a su nombre de santos, porque esos son nombres de demonios. El diablo es astuto para contaminar a los hijos. Nunca le ponga a su hijo, o en la habitación de su hijo, cuadros con imágenes. Porque usted le está entregando a su hijo a Satanás sin saberlo. Que la gente cree que es un juego, que simplemente es una religión y que sí, voy a misa pero voy a la discoteca, voy a misa pero hablo mal del prójimo, si tengo que robar o robo, pero sí, yo tengo mi religión, sí, no va a pasar nada. A ver si su religión le va a salvar el día del juicio. Por eso la Biblia dice, el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. Y una persona que tiene religión, él está esperando, no está esperando en nada. Lo único que está esperando es morir
y yo creo que ni sabe nada de cielo, sino morir y ya, pase lo que pase. Como él confió en la Virgen, y toda persona que ama a una supuesta virgen más que a Jesús, él no verá la verdadera virgen, en el cielo no la verá, porque ella está en el cielo, y el que ama, el que pone a alguien por encima de Dios, va para el infierno cuando muera. Por eso tengo que tener en cuenta la palabra de Dios que dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. No pongas nunca a nadie, ni cosa, ni a ningún ser humano por encima, incluso ni a tus hijos, ni tu propia vida por encima. Porque la Biblia dice, el que salva su vida la perderá, pero el que la pierde por causa mía la encontrará. O sea que primero está Dios antes que mi vida, porque mi vida fue Él que me la dio. Por eso fue que vemos que Abraham levantó para matar a su hijo, porque primero estaba el obedecer a Dios antes que su hijo. Porque ese hijo, ¿quién se lo había dado? Dios se lo había dado. Pero ahora tanta gente que la Virgencita, y la Virgencita le está uno hablando del Evangelio. Entre por la puerta estrecha, arrepiéntase, entregue su vida a Jesús, el Hijo de Dios, y comience a caminar en el Evangelio, no en religión. Porque cuando el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, un solo camino, y la verdad, una sola verdad, en cuanto a Dios se refiere. Verdades hay muchas, pero para salvación es la palabra de Dios, creerla como está escrita. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo creo que al enemigo le llamó la atención eso y dijo, bueno, aquí tengo una oportunidad, porque él dice que él es el camino. Y entonces entonces el enemigo dice, yo voy a ponerle muchos caminos. Muchos caminos, por ahí usted ve la tierra llena de tanta religión. Y cada día ahora ya una religión que la Santa Muerte, imagínense. Y donde existe más religión, más tragedias hay, más desgracia. Porque son holocaustos, son rituales para Satanás. Son cosas que se levantan contra el Evangelio. Hay oposición. Por eso es que el cristiano anda con la cabeza agachada, porque hay tanta exaltación al diablo, y eso es una oposición para uno orar, para ayunar. Hay una oposición, una pesadez. No se mueve. Porque lo que no es para Dios es para Satanás, que el Señor lo reprenda. Todas esas falsas doctrinas, cada que ellos se reúnen a adorar, adoración va para Satanás. El Señor lo reprenda. Por eso el Señor dijo, donde estén reunidos en mi nombre, 2 o 3, yo estaré ahí. Ya. No importa cuántos sean, en tu casa, donde quiera que se reúnan. No hace falta tanta cosa, iglesia de lujo. No, donde quiera que estén, reúnen su nombre. Él nos dijo, donde quiera que estén y que haya un pastor. Bueno, gloria a Dios, si hay quien te enseñe la palabra, como está escrita, que si hay un siervo de Dios que Dios lo haya puesto. Pero si no, pues usted en su casa, en su familia, adoren a Dios, lean la palabra de Dios, créanla como está escrita. Gloria al Señor. Bueno, creo que con esto nomás, porque pues si me pongo a buscar todos los pasajes, pero voy a un pasaje muy importante, que es otro pasaje que toda la palabra de Dios. Ahora si le leo Romanos, en el libro de los Romanos, en el libro de los Romanos 8, 16, 17, que dice, mira, aquí estoy leyendo, es que por donde uno lee dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por donde usted lea la palabra, ahí está la Trinidad de Dios. Lo que le voy a leer aquí en Romanos 8, 16, dice, el Espíritu mismo da testimonio. Oiga, el Espíritu da testimonio, ¿por qué? Porque es una persona. Una manifestación no da testimonio. El Espíritu Santo mismo da testimonio. Y si lo leemos del 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son llamados hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual
clamamos, Abba Padre, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Gloria al Señor. Pero lo que quería leer era 8:13, donde dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Pero ellos dicen que el Espíritu Santo es Dios y que el Espíritu Santo es Jesús. Ellos siempre están haciendo siamesos, panderetas. Dice Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son llamados hijos de Dios. No he encontrado todavía donde dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Abba Padre, o sea, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y cuando alguien intercede, está intercediendo ante alguien. No va a interceder entre él mismo. Como primera Timoteo 2:5, que dice, hay un solo Dios y un mediador entre ese solo Dios y los hombres, pero ellos no lo entienden. Para ellos, como dice que un solo Dios, entonces anulan al que está intercediendo. En ese, cuando dice, porque hay un solo Dios, primera de Timoteo 5:2, porque hay un solo Dios, pero también hay un mediador, que ya no es el mismo Dios, sino otro que está intercediendo por nosotros ante Dios. Y ese mediador fue el que fue a la cruz a interceder por nosotros. Cuando Dios soltaba un juguetazo contra nosotros por el pecado, lo recibía Jesús. Cada latigazo, cada escupazo que Dios permitía sobre nosotros, Jesús nos cubría y Él recibía por nosotros esos juguetazos. Por eso su espalda fue despedazada, molida. Molido fue por nuestros pecados. O sea, Dios permitió la ira de los judíos contra Jesús por causa de nosotros, para que nosotros no vayamos al infierno. No es que el Padre mismo fue el que vino y se hizo carne. Eso es una herejía, una locura. Entonces lo que le quería mostrar, bueno, ya para finalizar, en Apocalipsis, un pasaje que ellos lo conocen, pero entre ellos se reúnen para decir que no. Dicen, ay, los trinitarios han cogido este tema para decir que... Pero es que esa es la verdad. Apocalipsis 5:7. Y ellos siempre, todo versículo que nosotros defendemos, la palabra de Dios, luego ellos se reúnen entre sí para ponerse de acuerdo para decir que no es así. Hacen pedazos la palabra de Dios. Los versículos lo hacen pedazos para ellos quedar bien ante su gente, para engañar a su gente. Porque mire claramente cómo dice aquí la palabra de Dios, que lo voy a leer desde el Apocalipsis 5:6. Dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Bueno, ¿quién es que no sabe que este es Jesús? Vamos a hacerle seguimiento a este cordero, a ver a dónde llega. Que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Oiga, de Dios, espíritu de Dios, enviado por toda la tierra. Póngale cuidado en el 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. O sea, y como un solo ser, ¿cómo va a ser un solo ser? No podía, tenía que desdoblarse, convertirse en 2 para que uno esté sentado en el trono con el libro y el otro vaya y tome el libro de la mano del que está sentado en el trono. Imaginen la complicación que se hacen los universitarios. Ahora, ¿por qué no creemos que son, por qué no es más fácil creer que son 3 y se evitan tantos dolores de cabeza, tantas contradicciones? Porque claramente aquí vemos que el cordero está en medio, dice así, y miré y vi que en medio del trono,
El trono no es un asiento donde Dios está sentado. El trono es un lugar, es un espacio donde están congregados todos los 24 ancianos. La Biblia dice que hay 24 tronos y cada anciano está sentado en un trono. Y dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, aquí hay seres vivientes y hay ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Y la Biblia dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Y mire lo que dice en el 7, y vino, venir es caminar, avanzar, moverse, hacia donde estaba sentado el Padre con el libro en la mano. Y vino y tomó, tuvo que alargar la mano para tomar el libro de la mano del Padre que está sentado en el trono. Pero ellos esto no lo creen. Ellos son anticristo, ellos no son antipalabra, ellos no creen en la palabra de Dios. Padre, te amo, gracias Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra no caiga en tierra, que esta palabra no caiga vacía, Señor. Te pido que obres en cada persona que abrió su corazón para aceptar tu palabra como la hemos leído, Señor, sin distorsionarla, sin pretender engañar a nadie, sino que en mi corazón está, Señor, para que las almas sean salvas y salgan de la mentira y del engaño del enemigo. En el nombre de Jesús, que así como tú hiciste que el Saulo de Tarso, Señor, conociera la verdad, así como tú hiciste que cayeran las escarchas de los ojos de Saulo de Tarso, también cada persona, Señor, que está viendo aquí, que no cree en esta palabra que hemos leído, que tiene su corazón cerrado, Señor, en el nombre de Jesús, que caiga todas esas escarchas de las cegueras espirituales que tiene el nombre de Jesús. Reprendo todo dominio del diablo sobre su vida, en el nombre de Jesús, quebranto por el poder de la palabra todo engaño de las tinieblas sobre su vida, en el nombre poderoso de Jesús. Reprendo todo dominio, todo control, toda asignatura, en el poderoso nombre de Jesús. Cancelo y deshago y anulo todo decreto de las tinieblas, que el enemigo pone decretos sobre las almas que tienen que ser condenadas. Rompo todo decreto en el nombre poderoso de Jesús y establezco el reino de Dios sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia, sobre cada persona, no importa qué religión tengan, el poderoso nombre de Jesús, que sean abiertos sus ojos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdalo, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de todos nosotros, porque aún yo, por ser trinitario, no tengo garantizada la salvación. Lo único bueno es que creo en tu palabra como está escrita, Señor. Padre, porque no es garantía de estar en una sana doctrina. Por eso no va a ser salvo si no la pone por obra, si no ama a su prójimo, si no anda en luz, si no hace la voluntad de Dios, si no es limpio de corazón, como dice la palabra de Dios, Mateo 5:8. Bienaventurados de limpio corazón, Señor, que cada corazón sea limpio. Limpia, alumbra toda tiniebla en nuestras vidas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y quebrantamos y rompemos todo dominio del diablo sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestras finanzas, sobre el país donde estamos, en el nombre poderoso de Jesús. Oro por Colombia, para que tu reino sea establecido sobre Colombia, en el nombre poderoso de Jesús. Ato y reprendo todo dominio del diablo sobre Colombia. Ato y reprendo todo el plan del diablo contra Colombia, contra cada colombiano, contra sus hijos, su familia, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, establezco tu reino en cada familia en Colombia, en cada familia, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Cubro las carreteras con la sangre de Cristo para que el enemigo no use en los accidentes. Uso en el nombre poderoso de Jesús tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo sobre los aeropuertos, sobre los aires, sobre Colombia y sobre las naciones, en el poderoso nombre de Jesús. Padre, ato y reprendo todo dominio del diablo sobre el gobierno de Colombia, toda influencia, toda asignatura, toda orden, todo culto, todo ayuno. Rompo todo pacto que hayan entregado a Colombia en rituales satánicos, en el poderoso nombre de Jesús. Declaramos a Colombia libre. Señor, que tu reino venga sobre Colombia, Señor, tu voluntad se cumpla sobre Colombia. Padre, arrebatamos el reino de Dios, arrebatamos para Colombia el reino de Dios en el poderoso nombre de Jesús. La sangre de Cristo sobre Colombia, la sangre de Cristo sobre Venezuela y Cuba, que son los únicos países por los cuales yo puedo orar haciendo guerra espiritual, porque mis pies han estado ahí pisando, y todo lo que pisare la planta de nuestros pies será propiedad. Pero también bendiga Ecuador, bendiga Bolivia, bendiga, Señor,
cada nación de Centroamérica, cada nación de Suramérica. La sangre de Cristo, que tu reino venga a cada nación, que tu reino venga sobre la tierra en el nombre poderoso de Jesús. Padre, gracias por mi familia que está viendo, gracias por los que están viendo, gracias por todos los que aceptan a Jesús como el Hijo de Dios. Gracias, Señor, por cada vida, y te pido misericordia por todos los que están separados de la verdad, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús dejo esta palabra. En el poderoso nombre de Jesús reciba sanidad si está enfermo. Por la autoridad del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, reciba la autoridad, reciba la unción del Espíritu Santo, se derrame sobre su vida, trayendo sanidad, liberación, en el nombre poderoso de Jesús. Sé libre, sé sano, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Aleluya. Dios le bendiga, la paz de Cristo. Aleluya. Gracias por acompañarme en este en vivo. Gloria a Dios. Dios nos ayude, Dios nos guarde. Un abrazo para todos, no importa quién sea, dónde esté. Un abrazo para los universitarios. Dios les bendiga, la paz de Cristo. Lo único que queremos es todos estar en el mismo espíritu. Qué bueno que todos estuviésemos en el mismo espíritu, creyendo que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces el enemigo no tendría nada que hacer contra nuestros hijos, contra nuestro país, contra nuestras naciones, porque el Señor Jesucristo oró al Padre diciendo: Padre, para que estos sean unos, porque sabe que en la unidad está la fuerza. Él dijo para que miles de cristianos seamos uno como Él y el Padre, como los tres seres son uno. Así que en todos los miles de cristianos seamos uno, siempre orando en el mismo espíritu, que no haya tanta competencia, que no haya discusión, que no haya tanto odio o rencor. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, una la iglesia, únanos, Señor, en el mismo espíritu, porque Dios nos creó, venimos de un solo Dios que nos creó a todos para que sirvamos al mismo Dios y no nos dejemos engañar por el enemigo. Padre, gracias, Señor, que tu rostro alumbre cada mente, que hagas resplandecer tu rostro en nosotros, Señor. Ilumina nuestra mente, nuestro entendimiento, para mantenernos firmes en tu palabra, en el poderoso nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, gracias Dios Todopoderoso. Amén y amén. Aleluya. Shalom, shalom. Besos y abrazos para todos. Gloria a Dios.